esta segunda parte nos vamos a concentrar en una serie de eventos fundamentales que se dieron en este periodo en la región. Sobre todo vamos a analizar el ciclo de revoluciones que se produjeron. Empezaremos con la revolución boliviana. Siempre el punto de referencia va a ser la crisis del sistema político abierto en todos estos países a partir de la crisis económica de 1930. En Bolivia se va a combinar con la derrota en la guerra del Chaco, la guerra contra Paraguay, lo que va a abrir una profunda crisis tanto económica como político y social. El general Bush va a dar un golpe luego de la guerra, va a cerrar los partidos y va a empezar un programa de reforma social que va a tener la oposición de las compañías mineras en un clima de agitación en las zonas mineras por parte de los trabajadores. Y este primer proceso reformista, termina en 1940 con un suicidio de características muy sospechosas. El general Peñaranda, ya como presidente constitucional, lo continúa y empiezan entonces a surgir y a hacerse fuertes los partidos de izquierda. Además del PIR, que es comunista, y el POR, que es trotskista, surge también el MNR, que vamos a ver que va a ser muy importante en este periodo, también después, que va a ser el movimiento nacionalista de izquierda. El general Villarroel, que sube en 1944, da lugar al triunfo en las elecciones del MNR y el POR, pero hay una fuerte crisis económica y se produce un nuevo golpe militar en el cual Villarroel va a terminar siendo colgado. Esto da lugar a un ascenso de los sectores conservadores, sobre todo en el interior del ejército. Va a crecer la influencia de los sectores conservadores y dentro de las fuerzas de izquierda se produce un cierto realineamiento, sobre todo por el desprestigio que van a tener los comunistas al aliarse con los liberales. Va a permitir el crecimiento en las organizaciones obreras del POR, que es trotskista, pero sobre todo va a permitir que en el terreno electoral gane el movimiento nacional reformista las elecciones en 1951. En principio era un triunfo electoral más, pero lo que desata un proceso de radicalización va a ser un intento de golpe militar encabezado por el general Bolivian, y esto va a significar que el ejército va a ser prácticamente desmantelado en ese entonces y se van a reemplazar por milicias obreras. Esto inicia un fuerte proceso de radicalización del gobierno reformista que va a incluir la nacionalización de las minas y una reforma agraria masiva que se va a dar en gran medida de forma bastante anárquica, donde los campesinos van a ocupar las tierras aún sin autorización del gobierno. Esto va a afectar en general la economía. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas reformistas que toma y nacionalistas que toma el gobierno de Paz Estenssoro, la izquierda sigue oponiéndose a Paz Estenssoro porque buscan radicalizar más el proceso, sobre todo Estenssoro, que busca el apoyo de Estados Unidos, le impone un programa de estabilización monetaria que va a generar fuertes resistencias entre sus propios aliados. A Paz Estenssoro lo sigue Siles Suazo, también reformista, donde hay un periodo de cierta estabilización de la situación, pero luego retoma su curso revolucionario. En un nuevo periodo sube Paz Estenssoro, esta vez como vicepresidente va a estar Lechín, que es el líder de la Central Obrera Boliviana.
él viene también del sector minero. De hecho, como vimos, el sector minero no solo tiene un fuerte peso político, sino también militar, porque era el que se habían formado las milicias obreras que controlan gran parte del país. En el 63 se da finalmente la ruptura entre Paz Estenssoro y Lechín, y Paz Estenssoro hace una reforma constitucional para ser reelecto, que lo va a lograr en el año siguiente, pero esta vez pone a René Barrientos como vicepresidente, un general ya en franca ruptura con la central obrera, pero también con el sector más radical de su propio partido, que va a estar encabezado por el anterior presidente, Siles Suazo. Bueno, finalmente, el vicepresidente Barrientos aprovecha esta crisis interna dentro del movimiento reformista y lo desplaza a Paz e inicia una fuerte represión, sobre todo sobre los sectores mineros, con el apoyo de los campesinos. En Guatemala se produce otro evento importante que va a ser, además va a tener muy fuerte repercusión y, y va a ser muy debatido en ese periodo en América Latina. Tiene muchas analogías con la experiencia boliviana, aunque no va a ser para nada tan radical el proceso revolucionario allá, pero ilustra muy bien la dinámica política que se va a establecer en este periodo de Guerra Fría. Bueno, hay un golpe militar en 1944 que depone al dictador Ubico, que tiene carácter progresista, y a esto lo va a seguir Juan José Arévalo, que era un docente y que hace una serie de reformas sociales, laborales, y de hecho rompe la hegemonía que tenía el sector de los grandes cafetaleros guatemaltecos que controlaban la política desde la colonia. Con la sucesión se produce una crisis en el ejército. Quien estaba destinado a sucederlo, que era el coronel Arana, va a ser asesinado, y termina llegando al poder el coronel Arbenz, que continúa con esta política de reformas, pero, y acá se va a ver un hecho característico de este periodo, que Estados Unidos, que en un principio va a alentar todas estas experiencias reformistas, de hecho durante la Revolución Boliviana va a haber apoyado el periodo de reforma, pero el límite para Estados Unidos va a ser cuando afectan sus intereses, el de sobre todo sus compañías. En Guatemala, Estados Unidos tenía fuerte interés por una de las corporaciones norteamericanas, United Fruit, que controlaba grandes extensiones de territorio, y estas van a hacer lobby para lograr la ruptura entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos. Y entonces se produce un hecho realmente notable. Estados Unidos convoca a todos los países de la región a una conferencia anticomunista en Caracas en 1954 para lograr el apoyo de todos estos países en lo que era la condena a Guatemala, preparando muy claramente la intervención militar. Es lo que se produce inmediatamente a través de tropas que penetran desde Honduras. Bueno, ahí se impone entonces Castillo Armas como presidente, que va a imponer una dictadura muy dura, mientras que Arbenz va a marchar al destierro. Pero esto, decía, va a tener una muy fuerte repercusión en la región y va a generar protestas generalizadas, manifestaciones y críticas generalizadas en la región. Indudablemente el evento más importante de este periodo va a ser la Revolución Cubana. De nuevo acá tenemos que retrotraernos a la década de 1930, que también hay una crisis del sistema político tradicional en la región, y en el caso de Cuba va a dar lugar a
una experiencia ya socialista durante un triunvirato que va a estar presidido por Grau San Martín. Y esto va a generar toda una corriente política que se va a continuar de los años siguientes por Batista, en ese entonces coronel, que en 1940 continúa con este curso reformista, pero sin embargo va a haber debates dentro de este bloque reformista. Un sector va a romper con Batista y lo va a acusar de no profundizar en este curso reformista, de abandonar los principios de la revolución de 1933. Esto lleva a la vuelta al poder de Grau San Martín en el 44 y se crea el Partido Revolucionario Auténtico, del que van a salir después distintas corrientes, entre ellas el Partido Ortodoxo, dentro del cual va a militar Fidel Castro. Bueno, está Pío Socarrás, lo va a suceder, y finalmente Batista va a volver a ser presidente, pero ante la oposición de los sectores más radicales, sobre todo la del Partido Ortodoxo, decide dar un giro político e inicia una fuerte represión que a su vez genera una serie de resistencias. La más conocida de ellas va a ser el asalto al cuartel de Moncada en 1953, donde Fidel Castro, que es el que encabeza el movimiento, va a asumir su propia defensa y va a ser finalmente absuelto, aunque él marcha al destierro, y desde allí es que organiza la fuerza militar que va a volver en 1956. En realidad no tiene grandes éxitos militares, pero sí logra encontrar fuertes apoyos entre la población campesina y logra expandirse de a poco el movimiento hasta que finalmente el ejército le retira el apoyo a Batista y Castro finalmente, Castro con sus otros lugartenientes entran a la capital en 1959 ya sin resistencia. Es acá donde se produce el proceso, un proceso revolucionario único que va a tener características peculiares y va a repercutir profundamente en toda la región. Una vez que en el poder esta fuerza revolucionaria empieza una política de persecuciones a aquellos que participaron del régimen anterior. Pero el primer presidente, que va a ser Urrutia, va a ser desplazado y Castro asume directamente el poder a partir de entonces. Esto da lugar a una serie de medidas de expropiaciones que van a afectar, no solo a propietarios particulares, sino también va a incluir a las compañías azucareras norteamericanas. Como vimos, van a controlar gran parte de la industria azucarera ya para entonces, y empieza a incorporar en su gabinete, una vez que se desprende de los sectores, los economistas más tradicionales, va a incorporar a militantes comunistas, que eran los que tenían un conocimiento de los asuntos de la gestión del poder que este movimiento revolucionario no tenía. Esto da lugar entonces a un giro, un acercamiento también hacia la Unión Soviética, que incluye la importación de petróleo soviético. Cuba no produce petróleo, debe importarlo, y las refinerías británicas y americanas se niegan a refinarlo, y es ahí donde Estados Unidos, que también en un primer momento había visto con alguna simpatía este movimiento, empieza el proceso de ruptura.
La primera medida que marca el quiebre de las relaciones es que Estados Unidos cancela la cuota de azúcar, que para Cuba era fundamental, pero ahora la Unión Soviética se ofrece a comprar estos, comprar el azúcar. Esto es en 1960. El año siguiente ya Estados Unidos decide una intervención militar directa, aunque prefiere no hacerlo con sus propias tropas y hace una operación encubierta que termina fracasando. Va a ser uno de los más grandes fracasos de la administración Kennedy. Aparentemente va a ser este fracaso el que va a precipitar su asesinato. Y como eh, una especie de revancha por esta agresión norteamericana, Castro hace el famoso discurso en el cual anuncia su adhesión al marxismo. Bueno, y esto supone a su vez, por presión de Estados Unidos, su expulsión del sistema panamericano. Esto es en 1961. Como ven, se van a dar, los acontecimientos se van a precipitar muy rápidamente. Al año siguiente se produce probablemente el que haya sido el evento más traumático en toda la historia del siglo XX. En 1962, aviones espías norteamericanos descubren la instalación de misiles en la isla. Esto genera una reacción muy fuerte de Estados Unidos porque rompía el equilibrio que había en el marco de una posible guerra nuclear. Estados Unidos, de hecho, tenía misiles instalados en Turquía, que formaba parte de la OTAN, en las puertas de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, los misiles que tenía para llegar al territorio estadounidense eran de larga distancia. Ahora al colocar misiles en la isla de Cuba, esto le daba la ventaja estratégica en una guerra, en la hipótesis de una guerra nuclear, a la Unión Soviética, lo que Estados Unidos exige el inmediato retiro de los misiles. Bueno, hoy se sabe, porque se desclasificaron los archivos, que Kennedy ya había dado la orden de iniciar la guerra nuclear, de apretar el botón, y a último momento finalmente Khrushchev decide retirar los misiles, cosa que hasta sus últimos años Castro va a considerar una traición de parte de la Unión Soviética. Bueno, el experimento cubano en un sentido va a fracasar en cuanto a un proceso de lograr modernizar las estructuras económicas. Cuba va a seguir dependiendo de uno de sus grandes males, que era el monocultivo, aún hoy eso es así. Y también va a abandonar a su expectativa de expandir la revolución al resto del continente. Era lo que sobre todo intentaba hacer el Che, y que llevó a la ruptura entre el Che y Castro. Pero bueno, más allá de los problemas que va a enfrentar la revolución en los años siguientes y de los límites que va a encontrar en su capacidad de irradiación y también de su desarrollo interno, el punto fundamental va a ser que en ese momento va a haber producido a las puertas, a 200 millas de la costa norteamericana, se había desafiado a la gran potencia mundial que era Estados Unidos, y había logrado una pequeña isla enfrentar a este gran coloso que es Estados Unidos, y la revolución va a lograr sobrevivir. Lo que produce dos consecuencias. Primero, para el resto del mundo y sobre todo para América Latina en particular, la revolución social ya no parecía algo imposible, ¿sí? En lo que se consideraba el patrio trasero de Estados Unidos se pudo hacer una revolución, parecía que la revolución entonces era
era un sueño posible para las corrientes de izquierda. Y esto va a colocar ahora a América Latina en el centro de la Guerra Fría. Si bien en todo este periodo América Latina había participado de la situación más general de la Guerra Fría, la zona caliente de la Guerra Fría había sido en ese momento el este de Europa y el sudeste asiático. Hoy, a partir de este momento, América Latina pasa a integrar, convertirse en uno de los grandes centros de la lucha entre estos dos grandes